Buenas noches. Vamos a resolver las siguientes interrogantes a la pregunta de la semana 3 del curso de electrónica, que dice así: Mateo es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en la que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Ayuda a Mateo a resolver las siguientes dudas. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Primero vamos a definir qué es tensión eléctrica y qué es voltaje. La tensión eléctrica es la diferencia de potencial entre dos puntos y se mide en voltios. Al igual que una presión se necesita el agua por una tubería, se necesita tensión, fuerza, para que circule la corriente eléctrica por un conductor. Vemos acá una imagen de una toma eléctrica, ¿no? Que nos da a entender que por ahí va a pasar la tensión eléctrica. Bueno, vamos a definir también qué es voltaje. El voltaje es la magnitud física con la cual podemos cuantificar o medir la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos puntos y es medido por un voltímetro digital, ¿no? o analógico, ¿no? Pero en estos tiempos ya es digital. Vemos en la imagen ahí que estamos midiendo por la parte una toma eléctrica, que lo medimos las pinzas, ponemos ambos extremos y se ve ahí, se grafica en el display del voltímetro, ¿no? Y ante la pregunta vamos a resolver que dice: la relación entre corriente y voltaje se expresa por la ley de Ohm. Determina que la corriente fluye en un circuito que es directamente proporcional al voltaje aplicado, inversamente proporcional a la resistencia del circuito, siempre que la temperatura se mantenga constante. Vemos en el gráfico ahí que hay una pila y que en esas dos líneas pasan una tensión eléctrica que hacen encender el foco, ¿no? Y vemos en el gráfico. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice: ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Vemos, un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar y transportar y utilizar energía eléctrica con la finalidad de transportar en otro tipo de energía, como ejemplo, energía calorífica, una estufa, energía lumínica, una bombilla, o energía mecánica, un motor, ¿no? Vemos en el gráfico que tenemos un generador conectado a un switch y eso nos da conexión a unos focos, ¿no? Para iluminar un área oscura. La tercera pregunta es: ¿cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿De dónde se obtienen? Vemos que las medidas de cada unidad del voltaje, de la intensidad de corriente y la resistencia, lo podemos eso ver de la ley de Ohm, ¿no? Vemos que el voltio es un unidad de 10 voltios, de la intensidad de corriente es amperio y de la resistencia es ohmios, ¿no? Y hay un pequeño enunciado que dice: la intensidad de la corriente circula por el conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo, ¿no? Bueno, eso sería todo una explicación y vamos a ver, eso sería todo, ¿no? Sería todo. Gracias.